Entonces, ¿cómo opera la culpa? Es bien importante. Yo digo, uno no puede derribar un enemigo si no lo conoce. Y conocer a profundidad la forma en la que la culpa opera en nuestra vida y los impactos que tiene en nuestro valor como mujeres es fundamental para poder realmente enfrentarla. Entonces, ¿qué es la culpa? Desde el punto de vista psicológico, la culpa es una forma de sentirnos, es decir, un sentimiento frente a la imposibilidad de haber sido. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces la culpa es una forma en la que nos sentimos. Frente a la imposibilidad de haber sido suficientes, de haber hecho lo correcto, de haber acertado en algunas situaciones de la vida. No logramos sentirnos satisfechas con quienes somos y entonces, o con lo que hicimos, y entonces empiezan a venir esos sentimientos de señalamiento. Me gusta mucho la imagen de esta mujer. La culpa siempre nos encierra en la prisión de nuestros fracasos, en la presión del daño que nos hicieron, en la presión de lo que no hicimos bien, en la presión de lo que no hicimos, en la presión de lo que hicimos y salió mal, en la presión de lo que dijimos y no debemos haber dicho y mil cosas más. Y me gusta, y creo que esta es una forma gráfica muy sencilla de decirlo, pero la culpa es como una semilla cuyo fruto es maleza, cuyo fruto y la maleza es, ¿para qué sirve la maleza? Pues para nada, la maleza es completamente inútil, es más, impide que flores más hermosas o realmente útiles crezcan. Y el problema es que la culpa nos ha nido en nuestra mente e impide que otro tipo de frutos en nuestra vida, como el valor personal, como el amor hacia el prójimo y hacia nosotras mismas, den fruto. ¿Por qué? Porque entonces nos definimos en función de lo que no logramos hacer. Nos cuesta dar pasos porque recordamos frecuentemente nuestros fracasos pasados. Nadie necesita recordárnoslos, nosotras tenemos muy buena memoria para eso. Y la culpa por eso se vuelve un enemigo tan poderoso en contra de la mujer. Hay un libro que me encanta, que se lo recomiendo, que se llama Ansiosos por Nada, de Max Lucado. Y ese libro es precioso para quien sea muy lector y le guste. Y tomé aquí un apartado pequeño de lo que él describe en su libro como la culpa. Y dice, existe una culpa que dice, lo hice mal. Y entonces llega otra culpa que dice, soy mala persona. Pero entonces llega otra peor que dice, Dios está molesto conmigo o los demás, entonces no merezco nada, entonces no merezco amor, entonces no merezco aceptación, entonces Dios no puede perdonar mi falta, no merezco esto, no es suficiente. Ese es el sentimiento de culpa. Y la culpa se camufla de muchas maneras en la vida, ¿no? Por un lado, las personas que se victimizan frente a lo que les ha sucedido. Voy a pedirles, por favor, que cierren sus micrófonos para que podamos, bien. Por un lado se victimizan o por otro lado se vuelven y nos volvemos, que yo creo que a mí me pasó un poco eso, y es nos volvemos duras. Es la forma en la que nos defendemos. Tenemos que defendernos porque hice esto mal y no me va a volver a pasar. Nunca me va a volver a pasar. Entonces, la culpa tiende a arrastrarnos a lugares muy oscuros en la vida que nos impiden vivir bajo libertad. Y sí, esa es la historia de Eva. La historia de esta mujer que se sintió completamente culpable. Decían, en otro libro que leí, decía, el error de Eva no fue haber escuchado a la serpiente. El error de Eva fue, el error de Eva no fue morder del fruto del árbol. El error de Eva fue escuchar a la serpiente. La culpa repleta nuestra mente de mentiras. La culpa nos dice, es que lo que hiciste fue muy grave. No, lo que hiciste fue muy grave, no, Dios no te va a perdonar. Es que tú no eres lo suficientemente buena. Es que, tú no eres tan santa, ahora te la vas a venir a dar de santa. Ay, ahora tienes que ser coherente, ¿no? Muchas formas en las que nosotras mismas nos hablamos, ideas que nosotras mismas ponemos en nuestra mente de
no soy suficiente, no soy valiosa. Incluso Dios no es un Dios bueno, aunque no lo digamos verbalmente. La pregunta que yo te hago es, ¿realmente tú crees que Dios sea bueno? Porque cuando vivimos bajo culpa, la culpa y la bondad de Dios no pueden convivir en el mismo lugar. Si yo realmente creo que Dios es bueno, entonces, ¿por qué vivo la vida sintiéndome culpable? Si yo realmente creo que Dios, desde donde lo viva, puede perdonar mis faltas, puede sanear mi pasado, ¿por qué sigo viviendo esclava de la culpa? ¿Por qué sigo dándome látigo a mí misma? Eso es como si uno mismo coge la correa y se da. La culpa es una forma eh, de automaltrato. Es una forma en la que nosotras, nadie nos tiene que pegar, nadie nos tiene que insultar, nosotras solas lo hacemos. Y yo te hago una pregunta hoy. No sé en qué momento de vida estés. Puede que algunas estén en un momento de vida donde emprenden, otras tal vez, no sé, están arrancando un negocio, una relación, o ya están más bien disfrutando sus nietos o están en otro plan, pero más allá del momento de vida en el que cada una de nosotras esté, que además enfrentamos retos diferentes, la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando en tu interior? Porque la culpa nos dice muchas mentiras, ya les acabo de decir algunas. Y decimos, sí, yo creo en Dios. No, yo creo, yo les voy a decir algo, sí, el chanclas, como le digo yo al diablo, el chanclas también cree en Dios, el diablo también cree en Dios, por supuesto que sí. Creer en Dios no es suficiente. Necesitamos tener una relación con Él y conocerlo de verdad. Ese ha sido como, ay, como mi misión es, Dios, las mujeres tenemos que conocerte de verdad. No es un Dios que está allá en el sermón, en la misa, no, 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 no es el Dios teórico, el Dios filosófico, es el Dios real, el Dios que desea acercarse a nuestro corazón frágil, quebrado, dañado, roto. Es ese Dios. Y te pregunto además también, ¿a través de qué lente tiendes a verte? Yo uso lentes de contacto y hace poquito tuve una infección en un ojo muy fuerte. Y cuando me di cuenta, claro, no era el problema no era del ojo, el problema era del lente, que estaba ya rayado y bueno, seguramente no había tenido una buena limpieza al ponérmelo. El problema estaba en el lente. El mundo afuera estaba bien, al final mi ojo no tenía ningún problema, pero el lente a través del cual yo estaba viendo las cosas no estaba bien. Y uso esta analogía para decirte y para preguntarte, ¿a través de qué lente te ves usualmente? Cuando te miras al espejo, cuando vas a emprender, cuando vas a tener una conversación con alguien, cuando te vas a lanzar a algo nuevo, cuando vas a hacer algo, ¿con qué lente tiendes a verte? ¿O eres tú la primera que duda? Porque uno de dientes para afuera puede decir, yo puedo, yo soy una mujer empoderada, yo creo en mí, pero de verdad, desde el fondo de tu corazón, de verdad. O más bien lo que nos sucede es que posponemos, posponemos, posponemos. Cuando uno pospone tanto, es porque en el fondo no cree que lo pueda lograr. Es porque le está apostando a algo en lo que realmente no cree. Entonces, ¿en qué fuerzas estás viéndote? ¿Te estás viendo a través de tus ojos humanos, a través de tus culpas, a través de lo que no te ha salido bien? ¿O te puedes ver a través de ese Dios en el cual dices que crees, que es poderoso y nos ama profundamente? Y quiero compartirles algunos, y los puse allí porque además siempre he dicho, para mí el café de mujer es como la tarea que Dios me puso de mostrar mi vulnerabilidad para que entre todas podamos comprender que no tenemos que ser perfectas para llegar a Dios. Primero llegamos y Él hace el trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando te ves a través del lente de la culpa? Y aquí quiero invitarlas a un ejercicio muy interesante y es, pensemos en alguna de estas o algunas situaciones que nos suceden a nosotras y anotémoslas en nuestro diario para que en los tiempos de comunión o oración con Dios podamos reflexionarlo y podamos permitir que este mensaje toque lo más profundo de nuestro corazón.
Entonces, ¿qué pasa cuando nos vemos a través del lente de la culpa? Primero, la culpa desvía nuestra atención, la pone en nuestra falta, o en nuestro pecado, o en nuestras carencias, y la quita de la capacidad de Dios para perdonarnos. Nos concentramos más y nos enfocamos más en lo que no hicimos bien. Es como si le dijéramos a Dios, sí, Dios, tú eres Dios, pero mi pecado es más grave. Y entonces decimos en psicología, rumiamos y pensamos en el mismo asunto una y otra vez. Lo segundo que sucede cuando nos vemos a través del lente de la culpa es que nos hace creer que lo que hicimos fue muy mal, ¿sí? Alguna vez una chica que en algún momento había decidido abortar, ella me decía, Lili, yo no creo que Dios me pueda perdonar, yo creo que todo lo que me está pasando me lo merezco, ¿no? Esa es la mentalidad de un esclavo, esa es la mentalidad de la esclavitud que nos hace creer que estamos distantes de ese Dios inaccesible, de ese Dios que te exige santidad para que te acerques a Él. Ese no es el Dios real. No hay un solo lugar en tu vida, no hay una sola cosa que tú hayas hecho en tu vida, en tu pasado, que Dios no pueda perdonar, al que Dios y al que la gracia de Él no pueda acceder. Lo tercero, la culpa te hace creer que tienes que hacer algo para ganarte el perdón de Dios. Tienes que pagar por el perdón. Tienes que hacer algo. Y eso es un concepto antigracia, porque no podemos pagar la bondad de Dios. No podríamos. Nuestra capacidad humana, por más santos que nos convirtiéramos, ¿no? Somos humanos. Erramos, nos equivocamos. Diariamente fallamos. Y si eso fuera así, no necesitaríamos un Dios. Seríamos nuestros propios dioses perfectos. Es ahí donde entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando decía que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, nuestras debilidades son una excelente oportunidad para aprender a depender cada vez más de Dios. Y yo te digo hoy, no puedes pagar por el perdón. Por eso se llama gracia. Por eso es un regalo, porque no puedes pagar por él. Cuando te ves a través del lente de la culpa, también sientes, hay una diferencia grande entre el remordimiento y el arrepentimiento real. El remordimiento se enfoca en mí, el remordimiento es un acto en parte egoísta porque digo, me siento mal, ay Dios, me siento tan mal, ¿por qué lo hice? Ay, no. Y tratamos de hacer algo para resarcir el asunto, pero en el fondo no estamos teniendo en cuenta el impacto que tuvo en la persona o en nuestra relación con Dios y tratamos ahí como de arreglarlo rápido, ¿sí? Yo siempre tengo 3 hijos, entonces digo como, ay caramba, lo regañé muy feo, ay no, qué mal me siento conmigo, camine, démosle un helado y ya. Y pensamos que ya el asunto está arreglado. ¿De verdad solucioné el problema? No solucionaste el problema. Alivianaste tu conciencia, que es otra cosa, pero no se ha solucionado el problema de fondo. Solamente el arrepentimiento. Entender que herí a Dios, que afecté nuestra relación con lo que hice, es ahí donde realmente salimos del yo, soy importante lo que yo sienta, para entender que allí lo más importante es Dios. La culpa también nos recuerda lo insuficientes que somos. Yo siempre he dicho, el miedo y la culpa nos muestran el peor escenario posible y nos mantiene bien cara abajo, siempre nos mantiene mirando al suelo, así como niños regañados. ¿Sí? Se imaginan esos niños y a veces salen en fotos, ¿no? Cuando uno regaña a los hijos, inmediatamente bajan la mirada. El punto es, ¿aún sigues con la mirada en el piso? Porque no puedes avanzar hacia adelante con tu mirada puesta en el piso. Para avanzar hacia adelante tienes que levantar tu mirada y aceptar el regalo del perdón. La culpa usualmente te priva de acceder, y ahí voy con el siguiente punto, nos priva mucho de acceder al regalo de la gracia. Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso. La gracia, ¿qué es eso? Regalo inmerecido. Yo creo que lo lindo de la gracia no es que Dios nos lo dio sin merecerlo. Como Dios pagó tu deuda, Dios pagó tus pecados, Dios pagó por eso en una cruz. Lo lindo de la gracia es que Dios no necesitaba darnos el perdón, pero aún así lo hace. Lo sigue haciendo, lo hizo en la cruz, pero lo sigue haciendo hoy.
Él no necesita de nosotros, pero por su amor infinito, por nosotros que somos su creación, lo sigue haciendo. Por eso la gracia no depende de nuestro buen comportamiento, como típicamente se cree. Si yo soy buena, me va bien, yo soy mala, me va mal. Esta es una visión muy errada y ciertamente aceptada en el mundo moderno porque nos aleja completamente de la esencia real de quién es Dios. Preferimos sentir que podemos pagar por el favor de Dios, sobre todo para las mujeres que somos más controladoras. Nos gusta sentir y pensar que le estamos pagando a Dios, el favor de perdonarnos. Bien, la culpa también nos hace creer que las cosas malas que nos pasan es pues porque Dios me está castigando. Es que Dios me está castigando. Esta chica de la que les hablo me decía, yo sé que todo esto malo que me está pasando es Dios me está castigando por haber abortado. Hay cosas en la vida que suceden como consecuencia de nuestras decisiones, pero no es porque Dios diga, ah, claro, culpable, te voy a mandar tal cosa. Hay cosas que nos suceden en la vida porque difíciles también, porque hacen parte de nuestro proceso de madurez, de desprendernos de las cosas que creemos indispensables en nuestra vida y que en realidad no lo son. Pero muchas de las cosas que nos suceden son producto de nuestras propias decisiones. Son consecuencias. Sin embargo, incluso allí el amor de Dios puede operar al hacernos consciente de lo que hemos hecho mal. La culpa tiende a condicionar el amor. Como seres humanos, yo digo que el mundo ha invertido sus valores. Ama el dinero y usa a las personas. En la versión original que Dios tiene para el ser humano, amamos a las personas y usamos el dinero. Y usualmente esa es una visión muy, digamos, instrumental del amor. Yo te amo, sí. Suples mis expectativas. ¿Quién dijo que la gente existe para cumplir nuestras expectativas? ¿Se imaginan donde Jesús hubiera pensado así? Pues ni tú ni yo estaríamos acá seguramente. El amor no tiene condición. Pero como les digo, a veces nos gusta sentir que podemos pagar el amor de Dios a través de nuestros actos. La culpa esclaviza. ¿Por qué esclaviza? Porque la culpa en sí misma, cuando la logramos ver y ser consciente de ella, no nos gusta sentir esa sensación. Entonces siempre vamos a hacer algo para huir de la sensación de culpa. Y ahorita voy a mostrarles formas sutiles en las cuales nosotras tendemos a ocultar un poco o calmar ese sentimiento de culpa. La culpa nos hace creer también que podemos cambiar por nuestros propios medios. Es como el borrachito que dice, sí, desde mañana no tomo, ya desde mañana seguro, desde mañana no voy a tomar. Y vuelve y cae. Y cada vez que cae, se siente peor, más chiquito, hasta que ya llega el día en el que dice, no, ya, no pude con esto, ya. Y a él le pasa con el alcohol, pero a nosotros nos puede pasar con muchas otras cosas. No vuelvo a levantarle la voz a mi esposo, no vuelvo a decir esa palabra, no lo vuelvo a hacer, pero al otro día alguien te sacó la piedra y ahí salió. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que somos pequeños dioses y que podemos cambiar por nuestros propios medios. La culpa también nos hace sentir avergonzadas de lo que somos, nos hace compararnos con otras personas, con otras mujeres, nos hace sentir insuficientes, nos pone ansiosas y entonces es allí donde tratamos de adormecerla. Y ojo, el pensamiento culposo no es igual al pensamiento, digamos, espiritual del arrepentimiento. La culpa, y ojo aquí, la culpa usualmente habla en el interior de una forma hiriente, ¿no? Desvalorizante de ti misma. En cambio, la voz del arrepentimiento lleva a la persona a encontrar su dependencia en el perdón de Dios, a mirar atrás y decir, estos fueron los estragos que causó esto que hice. Eso no es lo que quiero para mi futuro. Y ahí es donde, a la luz del arrepentimiento y no del remordimiento, viene la transformación que solamente Dios puede hacer. Y como les decía, usualmente la culpa alimenta mucho el yo, ¿no? Yo puedo cambiar por mi propia cuenta. Y puedo decirles por experiencia propia, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Ahora, formas en las que tendemos a adormecer la culpa, y aquí también las quiero invitar a que se auto-observen, no se autoevalúen, por favor. Para eso está Dios. Obsérvense en su vulnerabilidad, en realmente cómo son ustedes, cada una de ustedes. Primero, tendemos a adormecerla. Entonces, usualmente
hay muchas formas de adormecerla, ¿no? Las compras excesivas, desórdenes alimenticios, una infidelidad, ¿no? Mi esposo no me suple, entonces voy a buscar afuera lo que no tengo aquí. Claro, y nos sentimos muy bien en el momento, pero luego, ¿qué pasa? Viene el sentimiento de culpa. Segundo, la negamos. Entonces, no, eso no fue así, nunca pasó, o minimizamos el efecto. Ay, pero también es que se pone brava por lo que le dije y no entendemos que eso que hicimos realmente tuvo sus efectos en otra persona o simplemente lo negamos. Negamos lo que sucedió, como que lo archivamos allá en algún momento de nuestra vida, pero en algún momento todas esas heridas que no han sido sanadas van a salir a flote en nuestra vida. Tercero, la enterramos. Y esto es muy moderno también. Y es que la ahogamos, me gusta mucho usar esta palabra porque define mucho quién era Liliana antes, y la ahogamos entre toneladas de trabajo, ¿sí? O actividad. Es una agenda bien llena, no me da tiempo ni para estar conmigo misma, ¿sí? Yo le decía a una amiga, le decía, yo creo que yo antes me sentía tan culpable que me daba hasta jartera hablar conmigo misma. O sea, esos ejercicios de demasiada introspección me tendían a incomodar bastante porque era evitarme. Yo misma me evadía a mí misma para evitar tener esas conversaciones conmigo que tenía que tener. También tendemos a desviar la culpa. ¿Cómo? Culpamos a otros, agredimos a otras personas, atacamos a las personas que están cerca de nosotros y nos ponemos más bien como el caparazón de una tortuga, ¿sí? Duras. Porque nos cuesta de alguna manera lidiar con ese sentimiento, nos cuesta traerlo a Dios y pedir perdón a nuestro prójimo. El orgullo de alguna manera es uno de los frutos que nos impide acercarnos a Dios. Entonces, usualmente tendemos a desviar esa culpa hacia nuestros seres queridos y ahí es donde, sobre todo las que son mamás, por ejemplo, nos vemos a veces envueltas en conflictos con nuestros hijos mal manejados. También tendemos a neutralizarla. Decimos, nunca más lo voy a volver a hacer, seguro que sí, hacemos 1000 promesas, pagamos 1000 penitencias, porque creemos también que pagando la penitencia, yendo a la iglesia, haciendo una buena obra, vamos a borrar. Y realmente no hemos tenido una conversación franca con Dios frente a, me siento culpable por esto. También tendemos a personificarla, el extremo, ¿no? Entonces, si nos emborrachamos, somos unas borrachas. Cometemos un error, somos unas fracasadas. Hicimos algo mal, somos malas. No lloramos, sino que somos demasiado sentimentales, demasiado débiles. No alzamos la voz, somos agresivas. O sea, nos encanta como categorizarnos en función de los fracasos que hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Y a veces se refiere a situaciones muy específicas, pero a veces también sentimos el peso del fracaso en diferentes roles de nuestra vida. Yo personalmente en algún momento me sentí un fracaso como mamá y cargué con esa culpa mucho tiempo, mal manejada, y eso hace que al final no solucionas el problema, pero te ves envuelta en una cantidad de pensamientos destructivos que solamente te hunden como la arena movediza. Así que entonces, las buenas nuevas. Me gustaría, por favor, que quienes de pronto tengan una Biblia a la mano, cualquier versión, me ayuden a buscar estos 4 versículos que están aquí. Eh, quienes de pronto ustedes no tengan experiencia leyendo la Biblia, no importa, no tienen que ser expertas leyendo Biblia, existe internet para esto. Pero sin duda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para mostrarnos este camino de vida, cómo lo estamos haciendo bien y cómo no. Entonces me gusta mucho y uso siempre la palabra de Dios como una base para estos espacios. Lo primero, chicas, y quiero que por favor reciban estas verdades desde el fondo de su corazón y las escriban y las recuerden diariamente. Tenemos que recordarle a nuestra mente la verdad, sobre todo cuando ha vivido sumergida en el engaño. Lo primero es que no hay nada que puedas hacer. Por favor, grábate esto. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos de lo que te ama en este preciso instante. Esta verdad llegó a mi vida en un momento muy difícil para mí, muy difícil. Y yo trataba de orar, trataba de ir a la iglesia, trataba de hacer cosas buenas y decía, Dios, pero trato de hacerlo bien. En el fondo yo quería pagar con mi buen comportamiento mi pase,
quería ganarme el amor de Dios y Él me dijo tan simple como que no te puedo amar más de lo que ya te amo. Aún si en 5 años tuvieras un grupo de voluntariado de 10,000 mujeres y llevaras buenas nuevas a muchas personas e hicieras buenas obras, te amaría exactamente igual a como te amo hoy, que estás aquí quebrada y dolida. Ese es Dios. Ese es Él. La segunda, y lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando hablen al mundo, pongan su nombre. De tal manera amó Dios a Betty, a Lina, a Jessica, a Karen, a Esperanza, que dio a su único hijo para que nosotras creyéramos en Él, no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna, vida en abundancia. Aquí, por nosotras, dio su hijo. Yo no sé, a veces como que es necesario detenernos en la cruz. Solamente el sacrificio, Él no debía estar allá, pero estuvo por ti y por mí. Lo segundo, Dios no espera que cambies. Y ojo con esto, Dios no espera que cambies para que vengas a Él. Primero vienes a Él, así como estás, quebrada, dolida, lastimada, confundida, molesta. Primero vienes a Él y luego Él te cambia. Tercero, la gracia es gratuita, no porque no valga, porque digamos que lo gratis es porque no vale. No, es gratuita, no porque no valga, sino porque vale tanto que tú no puedes hacer absolutamente nada. Si te volvieras la más santa de todas las santas de las santísimas, no podrías hacer nada para pagarla, porque el precio más alto ya fue pagado en esa cruz y no hay nada que podamos hacer para igualarlo. Así que por eso es gratuita. La gracia no depende de nuestros esfuerzos humanos por ganarla, sino no sería gracia, sería retribución. Otra gran verdad es que la gracia genera frutos en nuestra vida: el amor, la obediencia, la bondad, la misericordia, la piedad, el perdón, la paciencia, la alegría. Esos son los frutos de la gracia, no al contrario. No es yo hago todo eso para obtener la gracia. Son los frutos de la gracia en nuestra vida. Ahora, otra gran verdad, chicas, la gracia no se trata de quién eres tú, de qué tan mal te sientes contigo, de qué tan mal te portaste. La gracia no se trata de lo que hiciste. La gracia es acerca de quién es Dios y lo que hizo por ti en la cruz. Y lo que sigue siendo diariamente por ti, porque no fue solamente en la cruz, diariamente. Cuando sale el sol y te ilumina, cuando tomas aire y respiras, cuando caminas, cuando sientes el calor, cuando puedes saborear una comida dada por la tierra. Entonces no se trata de ti. Esa es a veces cuando decimos, ay Dios, yo soy tan mala que lo merezco, pensamos que es una posición como, ay, soy humilde. No, no, eso no es humildad para nada, eso es orgullo, porque creo que realmente se trata de mí, que Dios no tiene el poder de pasar por encima de mi error. Ahora, la gracia no es licencia para pecar, ¿no? Es, ay, sí, pues ahora recibí la gracia, me regalo inmerecido, ahora sí me voy a desordenar. No, la gracia no es licencia para pecar, la gracia nos transforma desde adentro. La gracia produce frutos y no somos perfectas. Tenemos gracia de forma imperfecta, ¿no? Seguimos equivocando, seguimos pecando, porque hay que llamarle pecado a lo que es pecado. Seguimos fallando, pero tenemos la certeza que podemos venir a Dios arrepentidas y permitir que sea Él quien nos muestre dónde necesitamos crecer. Y solamente así podemos también extender gracia a otras personas a nuestro alrededor que nos han lastimado, que nos han hecho daño, pero que necesitan del regalo inmerecido muchas veces del perdón. Y otra verdad real de la gracia es que la puedes recibir o la puedes dejar. Dios no nos obliga a tomarla. 5 pasos que son importantes a la hora de reconciliarnos con Dios, dejar nuestra culpa, dejar de cargarla. Yo siempre digo, miren, si ustedes tienen aquí este vaso que tiene aromática y yo lo cargo, no sé, y tú 30 segundos, yo diría, no, pues esta agüita debe pesar, ¿qué? 100 gramos, me imagino yo.
Pero si yo me espero aquí 5 horas con el brazo extendido y el vaso lleno, en 5 horas este vaso me va a pesar 3 kilos, seguramente. Y lo mismo pasa a veces con la culpa y el resentimiento. Entre más tiempo lo llevas, más te va a pesar, ¿no? Más te va a hundir. Si no, traemos eso a nuestra relación con Dios. Entonces, primero, reconoce tu responsabilidad del asunto. Segundo, reconoce que no puedes cambiar por tus fuerzas, que no eres tú, que no son tus buenas intenciones ni tu fuerza de voluntad. Tercero, confiésalo. Y cuando yo hablo de confiésalo, la Biblia nos invita a una práctica muy importante y es tener una amiga a quien le podamos contar. Ellos muchas dirán, uy, no, pero es que lo que yo hice fue muy grave, a mí también me pasó. Pero poder tener una amiga, y yo espero que Inspira sea un lugar donde encuentres esas amigas, y me pongo a tu disposición también. Eh, a veces necesitamos que otra mujer nos escuche y poder decirle lo que sentimos, lo que sucedió, lo que no sucedió también. Entonces, confesarlo es importante. Nos ayuda a sacarlo de nuestro inconsciente, traerlo al consciente y además permitir que otra mujer ore con nosotras y por nosotras. Cuarto, acepta el regalo de la gracia y del perdón. Y quinto, la dependencia. Siempre la gracia tiene como consecuencia una dependencia absoluta a quien es Dios en nuestra vida. Y les leo este versículo bíblico que me encanta, lo recuerdo cada vez que la embarro. Fue lo que Dios le dijo al apóstol Pablo, le dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto es contracultural, porque el mundo nos dice que nos debemos sentir orgullosas de nuestras habilidades y de lo que hacemos bien, pero lo que nos dice el Evangelio es que a través de esa debilidad, de esa carencia de carácter que tienes, de esa dificultad para tomar decisiones, de ese resentimiento, de esos ataques de ira que puedes llegar a tener a veces, de esa desconfianza que a veces tienes hacia Dios o hacia ti misma, de esa forma dura de tratarte, ahí en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios. No es en lo que hacemos bien, chicas, no es en lo que somos brillantes. Así que yo quiero invitarlas, antes de ir a las salas a compartir un poquito en grupos pequeños, quiero invitarlas a que tengamos un momento de reflexión. Voy a darles un minuto para que ustedes puedan pensar y escribir en sus diarios una idea central que me haya quedado de este espacio que vivimos aquí. Un mensaje para mi vida. ¿Cuál fue el mensaje para mi vida? Tienes un minuto a partir de ahora para escribirlo allí donde estás. Eh, escríbelo y luego ya lo compartiremos en los grupos pequeños. Muy bien, chicas.